Juan Carlos, ¿qué es Astorga para ti? Astorga es más que una ciudad, es más que la capital de Maragatería, que mucha gente dice que siendo la capital de la Maragatería no es Maragata, y es verdad, pero yo creo que abarca mucho más que eso. Astorga es una ciudad que imprime carácter, solo hay que ver lo que tenemos en las vistas de por detrás y se puede hacer la gente idea de cómo marca en el carácter de las gentes. ¿Cómo, cómo recuerdas esa ciudad en la que te vio nacer? ¿Cómo era esa Astorga infantil tuya, de juegos, de compañeros, Me, de acu amigos? me acuerdo de una ciudad en blanco y negro, porque de aquellas las fotografías eran en blanco y negro y parece que los recuerdos se van allí. Me acuerdo de ver una de las torres de la catedral que se había caído a consecuencia del terremoto de Lisboa. Hoy la vemos puesta de otro color. Me acuerdo de ver aquellos mercados tan grandes con la gente de toda la comarca, cuando la comarca era comarca y en los pueblos había pueblos y había gente. Y me acuerdo de unos tiempos que no necesariamente fueron mejores, pero sí más queridos, la verdad. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida en aquel tiempo? Pues en aquel tiempo la verdad es que paso el tiempo entre los estudios y después, como tenemos una empresa familiar en la que hemos acabado trabajando todos los hermanos, en los veranos yo siempre he ayudado como mis hermanos a la empresa y entonces pasábamos las semanas, yo de aquellas decía que era trabajando, pero la verdad es que ahora he hecho la vista atrás y yo íbamos a hacer muchas obras por los pueblos. Y yo, por ejemplo, en Santa Colomba he estado en casi todas las casas de Santa Colomba. En Santiago Millas, pues prácticamente en todas las casas. En Chana de Somoza, en Luyego, en todos los ayuntamientos. Muchas veces hacíamos traídas de agua y obras así relacionadas con el agua, con la cometida de aguas. Y necesariamente tendríamos que entrar en todas las casas. Vi poner los primeros calentadores, los primeros grifos, el primer agua, el primer saneamiento, los primeros cuartos de baño. Y entonces aquello que parecía que de aquellas era un trabajo, mis amigos estaban jugando al balón y yo estaba solo que los domingos descansaba, ahora es un bagaje, una cosa que voy por los pueblos y me dicen, tú eras aquel chavalín que venía con el botijo cuando estábamos poniendo el agua y tal, casi se acuerdan de cosas que yo no me acuerdo. Entonces cogí mucha experiencia con la gente, me vino muy bien, entonces son unos años muy queridos. ¿Cuándo es el día en el que cambias, digamos que tu pasión, tu hobby? Me imagino que en aquella Astorga todavía jugabas, no sé, a las chapas o ibas por ahí con los chavales. ¿Bailabas o no bailabas? Jugábamos más que bailábamos, porque de aquellas era el tema de la dictadura y parecía que los bailes y las verbenas estaban muy vigilados y entonces pues, yo creo que lo dejábamos por imposible, nos gustaba más jugar a piola que pedir baile. Todo llegó después su tiempo y dejamos de jugar y dejamos de hacer otras cosas y empezamos a intentar pedir baile, que bueno, no es que no se nos haya dado muy bien, pero bueno, algo hemos aprendido a bailar. Era una ciudad muy clasista, era una ciudad donde los de la ciudad, los de dentro, eran muy señoritos y los de fuera intentaban llegar adentro. Pues mira, ahora que lo dices, yo recuerdo... quizás los niños no, entre nosotros no nos dábamos cuenta de quién iba mejor vestido ni peor vestido, porque no nos fijábamos en esas cosas. Pero yo sí me acuerdo una vez de entrar al casino, o de querer entrar al casino en carnavales, cuando más que carnavales era un baile de disfraces por carnaval, y unos amigos míos estaban en el casino, los fuimos a ver y me acuerdo que había allí un portero que dijo, ¿dónde vais vosotros? Vosotros no podéis entrar aquí, que no sois socios. Y yo creo que aquel día me di cuenta y dije, hay clases de gente que entran y otras clases que no entran. ¿Cómo puede ser eso? Y empecé a darme cuenta que había unas clases, pero cuando eras pequeño no lo notas mucho, la verdad. ¿Cómo era la relación del pueblo con sus periódicos? Estoy intentando descubrir una Astorga donde a principios del siglo XX hay casi 17 periódicos, luego quedan El Pensamiento, La Luz, pero es un pueblo con una cultura increíble. Tú tienes un libro en las manos del que vamos a hablar luego, pero esa relación del pueblo, la cultura,
yo que sé si igual elementos como Panero, Ricardo Bullón, han marcado demasiado el carácter del pueblo, ¿no? De la ciudad. Yo, si tuviese que dar una opinión, creo que ese tipo de personas intelectuales marcaron algo, sobre todo en la gente intelectual, en la gente que eran de su clase, por así decirlo. Sin embargo, los periódicos a día de hoy sigue siendo lo mismo. Es posible que mucha gente en muchos pueblos no sepa quién sea Panero, y sin embargo están suscritos ahora al Faro Astorgano, y antes en su momento a La Luz, al Pensamiento, y es donde escribe mucha gente opinando de que en su pueblo no se recoge la basura, de que en su pueblo no se respeta determinadas tradiciones, y en eso sí hay un bagaje que la gente sí ha estado siempre en contacto con periódicos. Yo hay veces que me llama la atención lo que estábamos hablando ahora, en una ciudad que había tantos periódicos. Ahora llama la atención que en una ciudad de apenas 12.000 habitantes que tengamos un periódico que parece ser que es el decano de la provincia en cuanto a antigüedad y tal, y les llama la atención de que en una ciudad de estas haya un periódico. Digo, si lo raro es que no lo haya, que no haya más, porque debería de haber incluso de varias corrientes de pensamiento, de ideas políticas o algo, y lo raro es que no lo haya. Y la verdad es que ahora con el tema de Internet y el tema digital empieza a haber variedad de periódicos, cada uno de su clase. ¿Recuerdas que tu familia, un negocio, se anunciase en los periódicos? ¿Había necesidad de decir necesito, o igual incluso para empleos, o pedir gente para trabajar en la empresa? Sí, al final del periódico, en la hoja final o el antepenúltima, siempre había anuncios clasificados y la gente pedía, según los tiempos. Me acuerdo yo de se necesita chico para camarero, solo los domingos, se necesita nursey, se necesita asistenta en casa, y todas esas cosas no los ponía una agencia especializada en colocaciones. La gente lo utilizaba como tablón de anuncios. Y después lo que viene en el Faro, que habla de la alcaldía, que habla de las elecciones, que habla de la iglesia, que se anuncian las novenas, las épocas de cultos marianos, de cuando viene la Virgen del Castro, temas del seminario. Hay otra corriente así también del tema religioso, que también yo creo que viene todavía de atrás, pero al ser Astorga una ciudad con un bagaje, que tenemos el seminario, tenemos el obispado y tenemos todo eso, pues también siempre lo he visto en los periódicos. ¿Nuestra familia se anunciaba en el periódico? Sí, alguna vez. La verdad es que no necesitábamos mucho porque es una ciudad pequeña y nos conoce todo el mundo, pero da una cosita especial ver, en este caso nuestros saneamientos, campos, fontanería y calefacción puesto en el periódico. Le daba un caché a la empresa, desde luego. Entonces, por supuesto, quizá no todo el año, pero cuando eran las fiestas de Astorga, las fiestas de Santa Marta, pues la empresa felicita y agradece a sus clientes, eso siempre, y en Navidad es lo mismo. ¿Conservas lo que valían esos anuncios, o eso ya era pecata minuta, no importaba? Yo creo que era muy pequeño, no me ocupaba de eso, pero posiblemente por 20 o 25 pesetas de la época podrías poner un anuncio felicitando a tus clientes y de paso haciendo un poco de publicidad. Juan Carlos, llegamos al momento en el que no se sabe por qué un hombre que ha estado recorriendo Maragatería, revolviendo la tierra, escarbando y poniendo conducciones de agua, no sé si por devoción o por afición, te echas al monte. ¿Y qué pasa? Me echo al monte y en una de esas excursiones me doy de bruces con dos piedras que tienen una serie de grabados, me quedo allí petrificado. Me acuerdo que cuando presenté este libro, Luis Grau, que es el director del Museo de León, que me lo presentó allí en León, decía que aquel día fue como la caída del caballo mía, equivalente a la de San Pablo, y yo le decía, yo creo que más que una caída fue una pedrada, porque me quedé groggy. Yo vi aquellos grabados y estaba acostumbrado, pues los astorganos, cada vez que hacen una casa en la ciudad, por ley hay que coger y hacer una excavación arqueológica y excavar el solar. Entonces siempre se cierra con una tela, y nosotros
el astorgano, que es como debe de ser, tiene que rasgar con la uña esa tela para hacer un agujerito y mirar qué se está cociendo allí, si salen cimientos romanos, si salen mosaicos, porque es que eso es lo nuestro. Entonces, estamos muy orgullosos de tener Astorga, ciudad romana, muchas capas de Astorgas hasta llegar a lo romano, 2000 y pico años. Y cuando yo me encuentro aquellos grabados y empiezo a investigar un poco, se van a 4000, 5000 años, 4500 por ejemplo. Digo, si es que esto dobla la historia, unas simples piedras doblan la historia de la comarca. Y claro, te acabas dando cuenta de que si ahora apareciese un documento del siglo XV, de cuando el descubrimiento de América, saldría en todos los sitios, un incunable, una cosa rarísima, un milagro que haya sobrevivido un documento, pues esto tiene 4500 años, son grabados que hicieron los antepasados, los que estaban antes de los astures, que a su vez eran los pueblos prerromanos antes de los romanos. Entonces obliga a la mente a irse más y más allá, ves una luz allí en el fondo y cuando llegas dices, qué lejos estaba la gente aquella y ahora qué cerca están gracias a esto. ¿Te han tomado en serio? Yo me imagino que lo mismo que hablas de que en Astorga ya sabemos que por legislación hay que tener, hay que hacer, pero tú, esto está en el Teleno, te encuentras tus dos primeras grandes piedras en el Teleno. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues como digo yo, pasé una época de la fiebre de las piedras. Empecé a estudiar todo lo relacionado con petroglifos. En un principio estaba un poco perdido, no podía saber si eso era de los astures o era anterior, y cuando ya voy sabiendo un poco, me atrevo a contarlo por internet, en un blog en internet que se llama La Tierra de los Ámacos, y lo publico. Y yo pensaba que eso lo iban a ver 4 amigos míos y porque les iba a decir yo la dirección, pero es que a los 4 días lo habían visto los expertos en petroglifos de Galicia y empezaron a llamarme del Museo de León, me empezaron a llamar los periódicos, me explotó en las manos, la verdad. Nunca jamás pensé que iba a ser una cosa que surgiera en la conciencia de los leoneses. La gente empezó a decir, ¿qué es esto de los petroglifos? Te puedo contar anécdotas de ir a los pueblos y la gente decía, ¿qué es eso que sacas de los jerolintos? Tú fíjate, se inventaban palabras. Jerolinto es un apócope de jeroglifo y de laberinto. Y yo decía, jerolinto, eso no existe, pero a partir de ahora existe y lo hemos inventado los maragatos. Y entonces yo veía gente que no sabía decir petroglifos, que decían petroglíferos, decían una serie de cosas, frigoríficos, alguna señorina mayor que ya no está, le tengo yo mucho cariño a aquella mujer, tú eres el de los frigoríficos, decía. Bueno, pues esa gente que no sabía decir el nombre me llevaba de la mano y me enseñaban petroglifos. Y yo decía, la gente, pastores, cazadores, gente de los pueblos, hablando de arqueología, y decía, pero no decíamos que la gente de los pueblos no sabía de nada y no sabía nada más que de cosechas y de poco más. ¿Cómo es posible que hablen de arqueología? Pues ha sido toda la provincia y no he sido yo, han sido las piedras, que lo valen. Y nos llevan, como digo yo, nos hacen viajar y nos llevan a sitios donde nunca habíamos estado. Echábamos la imaginación y hasta allí, los astures como mucho. Patrimonio nunca se ha preocupado de excavar los castros de maragatería, nos los tiene aquí como si fuese un lujo que los maragatos y los leoneses supiésemos algo sobre nuestra historia. Y parece que lo hacen adrede, no vaya a ser que se enteren de su historia. Entonces, por supuesto, nada de excavar, está prohibido excavar, por supuestísimo, pero ellos tampoco hacen nada por que eso se haga. Entonces, cuando hay algo que lo tienes relativamente cercano, como los astures, y no te lo dejan ver, no sabes cómo eran, cómo se vestían, qué armas tenían, solo sabes algo por lo que ha aparecido en Asturias, porque aquí no se sabe nada, y estamos en el centro. Es como si Egipto supiese de las pirámides por unas pirámides que han hecho en no sé dónde de imitación, pues lo mismo. Esto nos lleva a determinados escenarios y la gente no le cuesta nada viajar en el tiempo. Es más, están deseando. ¿De alguna forma no te han tomado en serio? De alguna forma sí, la verdad, sobre todo la gente, y la gente llana, la gente de los pueblos, porque yo podía ser, en un principio yo dije, nada, yo quedo aquí como el loco de las piedras seguro,
con toda seguridad, y sin embargo, no, hablan, tú eres el de las piedras, no soy el loco de las piedras, soy el de las piedras, y hay veces que le digo yo soy el de la locura, y me dicen, si estás tú loco, estamos todos, porque eso nos gusta, tienes que seguir y tal. Y después la arqueología leonesa también me ha tomado en serio. La prueba es que los dos libros, que acabo de publicar y uno que publiqué en el 2012, me los han presentado catedráticos de prehistoria de la Universidad de León, el segundo gente del Instituto Leonés de Cultura, del Museo de León. Los que ya no haramos juntos, como decimos por aquí en esta tierra, es con patrimonio, con los amos, sé que esto va a doler mucho, con los amos de Valladolid, con esa gente no aro. Estoy convencido que todo lo que hemos sacado entre todos, porque esto no lo he descubierto yo, aquí hay un capítulo donde digo agradecimiento a los descubridores, hay mucha gente que me ha llamado, Juan Carlos, mira lo que he encontrado, voy a verlo, efectivamente es, y entonces yo no puedo decir aquí que lo he encontrado yo, entonces tengo que preguntar nombre, apellidos, una foto, ponte ahí que vas a salir, algunos no quieren, casi los tengo que obligar, y entonces sé que todo esto que hemos hecho entre todos, para patrimonio no deja de ser un engorro, algo que una moda pasajera que ha salido ahora, que a ver si con un poquitín de suerte esto se olvida y no tenemos que poner carteles y no tenemos que poner por ley todos estos yacimientos rupestres tienen que ser declarados bien de interés cultural. Ninguno de los petroglifos que he encontrado vas a la lista de bien de interés cultural y joder, solo hay que entrar en internet y mirarlo y ellos solo tienen que entrar en el ordenador y decir por ley esto es bien de interés cultural y no lo hacen. Entonces yo creo que ni les gusta que haya salido ni les interesa y no deja de ser un trabajo para ellos. Estoy pensando que ¿te lo podrías traer para casa tan tranquilamente o no? Pues mucho sí. Es más, hay muchas piedras que les he dicho, ruego encarecidamente que lo vayan a buscar y que se lo lleven a un museo porque es una piedra que podría ser expoliada porque no pesa mucho y se podría cargar en una furgoneta y se la llevan y nos la roban. Y allí está, después de 6 o 8 años de haber dado el comunicado, ahí está. Y estoy completamente seguro que si ahora la roban me echarán la culpa a mí por haberlo dado a conocer. Pero bueno, con eso ya cuento y ya me han avisado, ¿eh? Gente que sabe un poquitín cómo está el tema de la administración y todo eso, me dicen, no te va a reconocer nadie nada del tema de la autonomía, nadie te va a reconocer nada y te vas a meter en problemas, pero que sepas que la gente que entendemos un poco de esto, sí te reconocemos. Entonces yo con eso me vale. ¿Cuál crees que es la historia? ¿Cómo explicarías hoy? ¿En realidad son Biblias del pasado? ¿Son periódicos? Son periódicos, es un documento, no podemos decir escrito porque esto es preescritura, pero son documentos que reflejan el sentir, sobre todo el sentimiento, no vamos a decir espiritual o religioso, pero lo que esa gente quería expresar, un universo simbólico. Además, está muy bien dicho lo de simbólico porque el tema que se trata, sobre todo en el arte rupestre leonés, sobre todo el más antiguo, es abstracto, es esquemático, es simbólico, no hay representaciones naturalistas, no vemos una escena de caza, vemos un laberinto. ¿Y qué significa un laberinto? Pues no lo sabemos, pero de alguna manera nos han legado 2 piedras con 3 laberintos cada uno, cuando no se conocía el laberinto por ningún sitio. Aquí nos han dejado 6 laberintos prehistóricos juntos, que no los hay en ningún sitio del mundo, cada uno con un patrón y un esquema diferente, como diciendo, yo sé hacer no solo un laberinto, sino sé hacer 6 diferentes. Entonces es un legado de aquellos antepasados que fueron los pioneros. ¿Te has atrevido a interpretar mínimamente lo que puede ese mensaje, ese laberinto decirnos? Atreverme sí, pero no lo he conseguido. Y llegó un momento en que abandonas. Cuando te das cuenta realmente de lo que tienes entre manos, abandonas. Lo único que puedes hacer es admirar, por lo menos el valor que tiene estético,
el valor que tiene cultural, porque son representantes, unas representaciones de aquellos aborígenes los que primero se asentaron, porque por aquí pasó mucha gente cazando y persiguiendo en el Paleolítico, persiguiendo animales, y según cambiaban las estaciones paraban y se marchaban, pero los primeros que se quedaron aquí hicieron un pequeño poblado y sobrevivieron y fueron mejorando con los años, y sin moverse, sin tener que depender del clima, ni de las estaciones, ni de los animales, fueron ellos. Entonces lo admiras como lo que son. Da un poquitín, todavía no lo sabemos, entonces pasas por determinadas teorías, podrían ser mapas del suelo de esto, podrían ser mapas de las estrellas, podrían ser representaciones de los dioses, podrían ser documentos notariales diciendo este territorio es mío y por eso voy a hacer la marca aquí de mi poblado, para que si alguien viene y me lo disputa este poblado, y más en territorios que son pastos de verano, que solo se sube cuando no hay agua en el llano, y llegas allí, hay otra tribu ocupando ese valle que te está salvando la vida de los animales y indirectamente la vida de tus hijos en el invierno. Cuando llegas allí, si hay otra tribu, ¿cómo demuestras que aquello es tuyo? Y si demuestras que allí están enterrados tus antepasados y hay un dolmen, y si no hay un dolmen, hay una piedra grabada con los símbolos de tu tribu o con los símbolos de tu dios. Y ahora estamos acostumbrados a ir al notario, presentas un papel y se pone todo el mundo firme, pero cuando no hay notarios y papeles, ¿con qué se pone firme la gente? Pues con los antepasados, con los muertos, con la espiritualidad. Pues quién sabe si era eso, pero son todo interpretaciones, no podemos saberlo fijo. Por ejemplo, esas primeras piedras que aparecen en el Teleno, ¿aparecen en un sitio donde pudo haber un asentamiento humano? ¿O simplemente, como tú dices, es más de tránsito? Es un imagino que además el Teleno es un monte, digamos que casi sagrado para un astorgano, porque vemos allí a los romanos casi buscando el agua para llevarla a las minas, ¿no? Sí. ¿Qué explicación puede tener el que tus primeros hallazgos sean precisamente en el Teleno? Pues igual es el destino, como digo yo, porque lo pude haber encontrado en cualquier otro sitio y sin embargo me los encontré en una ladera orientada al Teleno, donde aparentemente no hay ningún poblado cerca. La verdad es que si estamos hablando de la época posneolítica, calcolítico, las primeras sociedades de edad de los metales, de la edad del cobre, pues posiblemente podrían estar por allí cerca con cabañas de postes de madera y todo eso pues ha desaparecido. Lo que sí es verdad que no hay vestigios ni materiales ni en superficie que se conozcan de que haya habido un poblado cerca. Sí son zonas que hasta el día de hoy se han conservado como pastos y bueno, es lo poco que producen las laderas del Teleno, algo de humedad porque llega la primavera y el verano llega muy tarde y cuando se quiere marchar casi hay agua ya en el llano otra vez y la verdad es que claro, la estampa, la postal, cuando estás en Peñafadiel y ves el arranque de los Montes de León que viene de la parte de Zamora y se mete en la Valduerna y ves el valle del Duerna y ves cómo vas subiendo todos los Montes de León y coronan en el Teleno y por el otro lado siguen bajando al Morredero, antes pasas por el Sanguiñal, pasas por el Becerril, ves cómo se pone el sol en el alto del Teleno en el solsticio de invierno y cómo se pone el sol en el pico Becerril en el solsticio de verano y como esos dos picos parece que juegan al ping-pong con el sol, no lo acotan y no lo dejan. Y lo que hablábamos, posibles interpretaciones, ¿qué pensaría un hombre prehistórico de que dos montañas tengan encerrado al sol y que de un pico al otro se pase el año y no sea capaz de pasar ni para un lado ni para el otro? Pues yo estoy convencido que no eran imbéciles. Son prehistóricos, pero no son tontos, pero les llamaría la atención. ¿Has llegado a imaginar que lejos de la prehistoria hubiera también sociedades más inteligentes que nosotros mismos, que igual eso que tú has encontrado no es el antepasado, sino quizás el futuro? Pues ellos fueron los primeros que se encontraron con un territorio salvaje y fueron los primeros que empezaron a domesticarlo. Las sociedades neolíticas inventaron la cerámica, empezaron a domesticar los animales, hacer la casina,
con el techo de paja, a tener el cerdo, la vaca y las ovejas, a tener un rebañito, a tener una huerta y cultivar, porque también empezaron a cultivar la agricultura. ¿Y nosotros qué somos? Somos los herederos de... Hasta ahora no, hasta hace poco no. Ahora en las casas de maragatería sigue habiendo una casa, algunas hasta hace poco con techo de paja, ahora ya tienen pizarra, pero tienen una huerta, tienen una cuadra con unos cerdos, tienen unas ovejinas, antes tenían vacas que trabajaban. Entonces, lo que somos gracias a ellos, entonces no los debemos de decir, estos no sabían, ya lo creo que sabían. Hasta donde un especialista llega, no sé, pero hasta donde un amateur que ha aprendido, que ha estudiado, que ha querido redescubrir lo que él no sabía en los libros, en la experiencia de otros, en los arqueólogos de título que no lo tiene, hasta dónde Juan Carlos ha sido capaz de dejar volar la imaginación. La vuelo yo por ti. Yo creo que, por ejemplo, Machu Picchu no lo podrían hacer los hombres del siglo XX. Igual las pirámides no las podrían o no las harían los hombres del siglo XXI. Esos petroglifos, ¿los podrían haber hecho hombres del siglo XXII? No sé a dónde nos encaminaremos. Para poderlo hacer hombres del siglo XXII, el hombre debería ser nuevo y se debería reinterpretar. Estamos viendo como mucha gente que son urbanitas, que están en las ciudades, que pueden ir al teatro, porque en Madrid se puede ir al teatro todos los días, se puede ir al cine, se puede hacer muchas cosas, pero puedes perder la esencia también. Y hay gente que se ha dado cuenta y vuelve a los pueblos y le dicen... La verdad es que para subsistir hay que tener internet, pero no se quejan porque no se vea determinadas cadenas ni determinados programas basura. Es más, lo anotan para no prender la tele en esos momentos. Entonces esa gente, los hijos de esa gente, si son capaces de vivir en la naturaleza otra vez, de ver peces en el río, de ver animales cazando, de ver al lobo y tener miedo del lobo otra vez, a lo mejor vuelven a hacer petroglifos. ¿Cómo ves el futuro? El futuro de eso que a ti hoy te ilusiona y el futuro de Astorga. Pues el futuro de Astorga siempre ha estado ligado a la comarca. Astorga tiene 2000 años de historia, oficial por lo menos, y va a ser difícil que en unos cuantos años pues desaparezca. Pero Astorga sin la comarca no es nada, y la comarca, siento ser pesimista, pero se muere. Hay pueblos que tienen 2, 3, 4 vecinos, y hay pueblos que tienen 6, 7 vecinos en verano. En invierno ya no tienen gente. Y las escuelas ya hace tiempo que están cerradas. Si en algún pueblo naciese un niño, saldría en el periódico. Yo me acuerdo de ver en El Faro, en La Luz, nace un niño en Santiago Millas por primera vez en no sé cuántos años. Ahora con la vuelta empezaba a nacer otra vez alguien, pero sería noticia que un niño naciese en un pueblo. Entonces eso nos debe hacer pensar. Y claro, la despoblación, ahora están encargando unos estudios muy sesudos a empresas muy especializadas que cobran un dineral para decir, efectivamente, esto se está despoblando. Y para ese viaje no hace falta tanta albarda, esto hay que ponerlo ya pronto. Posiblemente cuando los pueblos se despueblen y no haya gente, pues a lo mejor queremos traer gente de otras provincias que lo estén pasando mal y le decimos, mira, si te vienes a esta casa y vienes con 3 niños, no pagas el IBI, no pagas la contribución, no pagas los impuestos. Pues ¿a qué estamos esperando? Si es que los supervivientes que están ahora están ahí, que había que ponerles la medalla al honor. ¿Por qué esa gente no pagan menos IBI, no pagan menos impuestos? Porque realmente para ir al médico tienen que desplazarse 20 kilómetros para venir a Astorga. Y si se tienen que operar, tienen que ir a León. Y los de Astorga tenemos que ir a León también. Entonces, ¿por qué en esos sitios no tienen una compensación que va a haberla que dar tarde o temprano? Pues ¿a qué estamos esperando? ¿A que se marchen? ¿Y tus piedras? Mis piedras me conformo con que sigan allí donde están. Que gracias a Dios la gente las ha considerado como suyas, como propias, y algunas que son muy visitadas. Mi peor pesadilla, que es que alguien sin corazón o sin cabeza o sin conocimientos, por ignorancia, las raye, las pinte,
la rompa. Y han pasado 10, 11 años desde que las redescubrí, porque esas las habían visto muchas veces los pastores y gente de los pueblos, que sigan donde están. Y la verdad es que han generado una conciencia y han dado un aldabonazo y una cosa en la conciencia de los leoneses que mejor no pueden estar que donde están. Que la respeten, nada más. Con eso me basta. Que así sea, Juan Carlos. Muchas gracias.